Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, mañana a todos, a toda esta gente bonita de este canal de YouTube que nos siguen del Tres de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos su like, acá abajo la campanita, échenos la mano. Pues está buena la mañanera, seguimos, vamos a seguir. Belancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es, ¿por qué en el presupuesto para el 2022 solo se tienen 800 millones de pesos para acabar el aeropuerto de Felipe Ángeles, que es un 98% menos que del presupuesto de este año para la construcción de este aeropuerto? Es que seguramente ya disponen de todo el presupuesto. Solo nos faltan 3.000 millones que nos los dan a final de año. Ya tienen Tenemos recursos disponibles. los recursos disponibles. Entonces Ya este año no ya va a haber sobreprecios. nada. Ya no lo estamos incluyendo en el presupuesto del año próximo, prácticamente. O los 800 millones nada más. Sí, para finales de año, 800 o 3.000. 3.000 millones. ¿Lo explicas? Bueno, la primera premisa es que efectivamente no vamos a superar el techo presupuestal del proyecto de 74.500 millones de pesos. Hoy, en las cuentas de la Secretaría de Defensa Nacional y de la propia obra, tenemos 24.000 millones de pesos disponibles y solamente restan por entregarnos 3.000 millones al finalizar el año. Y con eso estaremos en condiciones de acabar sin un quinto más. Entonces, para el año que viene no hay presupuesto. Lo vamos a solicitar este año. Bueno. Sí, porque estaba... En la cartera de inversión lo está. Sí. De hecho, la cartera de inversión está a 3 años. Y de hecho, hay posibilidad inclusive de seguir construyendo cosas el próximo año, porque nosotros ya construimos la instrucción que nos dieron, toda la infraestructura estratégica del aeropuerto. Y hoy estamos construyendo más, inclusive los centros comerciales, estacionamientos, los hoteles, están siendo construidos dentro del mismo presupuesto. Muchas gracias. A la orden. En otra pregunta, Es que sobre el mismo... la verdad, si no hay corrupción, el presupuesto rinde. No me voy a cansar de decir que era mucho lo que se robaban. La corrupción no solo hay que combatirla, desterrarla por razones de índole moral, que ya es muchísimo, que es muy importante. También hay que eliminarla, desterrarla, porque es mucho el dinero que va a parar a unas cuantas manos. La desigualdad en México tiene como causa principal la corrupción. Una ocasión yo hablaba de que cuando estudiamos ciencias sociales nos enseñaban, y esto tiene que ver con el marxismo, de que la acumulación de capital se producía por la explotación del trabajador, porque el burgués explotaba al proletario, se quedaba con la utilidad, con la ganancia, y así se acumulaban las grandes fortunas. En México no necesariamente aplica
esa teoría. No necesariamente. O no exactamente. Aquí, como dirían los tecnócratas, tuvo mucho que ver la variable corrupción. Grandes fortunas hechas al amparo del poder público. Grandes fortunas acumuladas por la corrupción. Entonces, si no hay corrupción, el presupuesto rinde. Es no corrupción y no lujos en el gobierno. Imagínense a quién se le ocurre comprar un avión que ni siquiera se puede usar en México porque debe ser utilizado en vuelos de 5 horas en promedio, es decir, para vuelos internacionales. ¿A quién se le ocurre comprar un avión faraónico? Todos esos lujos. No voy a dejar de decir que el último año del pasado gobierno, Presidencia manejaba un presupuesto de 3.600 millones de pesos. Y este año estamos ejerciendo 600. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Somos menos? La mañanera de AMLO, no se les olvida, daño trabajo de la compañía. No, sencillamente no hay corrupción, no hay lujos, hay ahorros. Lo mismo, calzo de los sueldos. A mí me da pena, aun cuando estemos pagando lo que reciben los trabajadores de la construcción en promedio, pero me da pena que ganen tan poco con relación a lo que ganamos los altos funcionarios públicos. Y eso que hemos bajado. Pero imagínense, cuando se establece la ley de que nadie ganara más que el presidente, los del Poder Judicial, los del INE, los del Tribunal, se ampararon. Ayer estaba yo viendo a ver si no encuentran una nota de Proceso, creo que en el Twitter o Face, sí, pero el Proceso hizo la cuenta, que a mí hasta me da pena después de ver los sueldos de los trabajadores de la construcción. Yo recuerdo que había una consigna, una oposición antes, salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Pero van a ver ahora, pues por eso no alcanzaba, se lo repartían todo arriba. Una obra como esta la cobraban 3, 4, 5 veces. Ahí está el caso del tren Toluca, Ciudad de México. Estimaron 30,000 millones. Va a costar 90,000, 3 veces más. Por eso el aeropuerto de Texcoco, estamos hablando de la estimación, 300,000 millones. Si ellos hubiesen ganado,
esos 300,000 se hubiesen convertido en 600,000, porque era un botín. Mientras el presidente López Obrador tendrá un sueldo bruto, mejor póngale neto, de 2,847,000 pesos en el año de 2020, 22, perdón. Lorenzo Córdoba del INE se va a rayar 4,300,000 pesos. Y Reyes Rodríguez del Tribunal del Poder Judicial, es del Poder Electoral, del Tribunal Electoral, 5,500,000. O sea que casi el doble. El presidente del tribunal. Pero todos ellos se ampararon. El presidente del tribunal. Pero todos ellos se ampararon. Entonces, no alcanzaba el presupuesto. ¿Cómo iba a alcanzar? ¿Y qué tenían que hacer? Aumentar impuestos, endeudar al país para seguir derrochando, porque era mucha la corrupción. Entonces, ahora alcanza el presupuesto. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. ¿Qué ha pasado con la construcción del tren que conectaría el aeropuerto Felipe Ángeles con el aeropuerto Benito Juárez? ¿Sigue ese proyecto? ¿Se va? ¿Puedes hablar, general, de la conectividad del aeropuerto? ¿De cómo se puede llegar? Así es. Bueno, lo primero que le voy a comentar es que no existe un tren del aeropuerto internacional. No existe un tren. Lo que hay es un sistema de vialidades interconectadas bajo una coordinación metropolitana. Hablemos del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sí. Va a tener tres autopistas para conectarlo con la ciudad y con los otros aeropuertos del sistema. La actual autopista México-Pachuca, que se está ampliando, se está duplicando su capacidad de 4 a 8 carriles, y un pequeño tramo de conexión de 2.5 kilómetros que conecta la autopista México-Pachuca con la entrada a la base, que va a ser la entrada para la carga aérea. También está en remodelación, y ahí mismo este trabajo está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El acceso al aeropuerto, que originalmente es un puentecito de 2 carriles, se convierte en un gran distribuidor de 3 niveles con una longitud de desarrollo de 1 kilómetro, para meter flujos a la ciudad militar, flujos a la terminal de carga. Por el otro lado del complejo aeroportuario está la vialidad de acceso de pasajeros. Esta es una vialidad de 6 kilómetros que son de nuestra responsabilidad, que están dentro de la instalación del predio de Santa Lucía, para conectar desde el circuito exterior mexiquense a la altura de la caseta de Tultepec por una autopista, una carretera de 4 carriles hasta la terminal de pasajeros. Y todavía hay un proyecto más. En el caso de esta conexión, el Estado de México se está haciendo cargo, a través de un desdoblamiento de su concesión con la empresa que opera el circuito mexiquense, de construir un distribuidor que conecte todas las llegadas y salidas del aeropuerto con Ciudad de México, con el aeropuerto de la Ciudad de México, con la salida a Querétaro y con el Estado de México. Por otra parte, además de estos dos accesos a autopistas al complejo, hay una en diagonal que le llaman una autopista libre por el municipio de Tonanitla, que nace en la confluencia del circuito exterior mexiquense con la autopista México-Pachuca, y que lleva en diagonal por un camino muy corto a través de zonas
sembradíos y zonas ejidales, directamente hasta la terminal de pasajeros. Esa será sin costo alguno, está a cargo también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y los 3 proyectos están en construcción con fechas de terminación al 31 de marzo. Sí, acá lo tenemos, ¿no? Sí, déjenme ver, tenemos lo que le mencioné, la ampliación de la México-Pachuca con esta interconexión para llegar al campo militar o al predio del aeropuerto. Aquí primordialmente llega carga y la gente que vive en la ciudad militar. Por el otro lado, por acá, en esta conexión, esta número 8 la estamos construyendo nosotros. Imagínense, es una autopista de 6 carriles de concreto, con 2 carriles para el tren de pasajeros y 2 carriles para el tren de carga. Ese está bajo nuestra responsabilidad. Son en realidad 8 kilómetros desde el punto de conexión del circuito exterior mexiquense hasta la terminal de pasajeros. Bueno, aquí le corresponde al Estado de México hacer el gran distribuidor que permita que fluyan todos los pasajeros que vienen de la zona poniente de la ciudad, que es donde está la mayor cantidad de viajeros aeronáuticos. El Estado de México hace el distribuidor y nosotros conectamos. Aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo mencioné, la México-Pachuca la amplía y la conecta con otro distribuidor. Y aparece una tercera autopista, esta que está en diagonal, que nace en la confluencia de la conexión del circuito exterior mexiquense, ahí por el Caracol, con la autopista México-Pachuca. Ahí la gente puede irse por esa autopista y llegar en diagonal al aeropuerto sin pagar casetas. Pero tiene un segundo fin también, que conecta el tráfico de pasajeros del aeropuerto de la Ciudad de México que viene por la Peñón Texcoco y fluye por esta autopista para estar en menos de 1 hora. Por eso los pasajeros que tengan un vuelo de conexión entre los aeropuertos requerirán como mínimo 2 horas. ¿Y por qué 2 horas? Porque si tenemos 2 aeropuertos, entonces las operaciones aéreas serán más precisas y los aterrizajes más exactos que en un aeropuerto saturado. Ahora, tenemos 3 autopistas para llegar al aeropuerto y las 3 están en construcción. También tenemos el tren suburbano. El tren suburbano parte de la estación Buenavista en una infraestructura que ya está construida hasta Lechería, que está aquí. Y en de Lechería al aeropuerto son 23 kilómetros. La Secretaría de Defensa Nacional, con su presupuesto y ampliando sus alcances sin rebasar el techo presupuestal, ya está construyendo 8 kilómetros de vía, exactamente desde el punto de conexión donde están nuestras instalaciones por todo este corredor. Inclusive nos deprimimos 10 metros y entramos en el gran estacionamiento donde está la estación de ferrocarril a menos 10 metros para que el pasajero baje con su maleta y en 100 metros esté en los mostradores de documentación. Nosotros estamos construyendo la estación de ferrocarril suburbano con 3 andenes y una vía doble electrificada, deprimida, de 8 kilómetros, avanzando con los trabajos que le corresponden coordinar a la Secretaría de Comunicaciones los otros 13 kilómetros que ya están en el proyecto ejecutivo y en la liberación de derechos de vía y en la agilización del presupuesto para hacer los trabajos. Por instrucciones del señor Presidente de la República, ellos tienen como plazo conectar al aeropuerto en el primer trimestre del 2023, conectar desde Buenavista por tren hasta la propia estación y construir 4 estaciones más que le van a dar mucho alivio a todas las poblaciones del oriente para que no tengan que entrar por el flujo carretero de la México-Pachuca. Ahora, ¿y entonces cómo llegan los trabajadores? El gobierno del Estado de México está previendo ampliar 2 líneas de mexibuses. La línea 1 de mexibuses que va a vienen desde Indios Verdes, pasan por Tecámac o por Ojo de Agua, y uno entra por la primera vialidad que les comenté, por la autopista México-Pachuca, entra al aeropuerto, y la otra va a entrar por el camino a Tonanitla. Son 2 líneas, la línea 1 y la línea 4. Inclusive tengo conocimiento de que el gobierno del Estado de México ya compró los vehículos articulados de este sistema para esta fase del proyecto. Y nosotros vamos a construir las estaciones del Mexibus al interior del complejo aeroportuario. De esta manera tenemos 3 autopistas, 2 sistemas semimasivos de transporte y en el 2023 un sistema masivo de transporte. Además de una gran infraestructura carretera que enlaza y agiliza las vialidades al interior de la ciudad entre el gobierno de la ciudad y el gobierno del Estado de México
con un sistema de vialidades que va a agilizar el tráfico. Todo esto mensualmente revisado, encabezado por el propio señor presidente de la República, para que todos tengamos fechas de terminación conforme a la entrada en operación del aeropuerto. Entonces, en una cosa ideal, ¿qué tiempo hará del aeropuerto un pasajero del aeropuerto Benito Juárez al aeropuerto de Santa Lucía o al revés? Sí, como se lo mencioné, efectivamente estamos hablando de un sistema multiaeropuerto, ¿no? Una tríada aeroportuaria de Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca. Bien, los 3 aeropuertos deben de estar comunicados en toda condición de tráfico en 1 hora aproximadamente. El aeropuerto de Toluca, que pareciera muy lejano, se conecta por una nueva autopista que ya entró en operación. Es la autopista que parte de Toluca Aeropuerto a Naucalpan. Y por el circuito exterior mexiquense se llega al aeropuerto en 1 hora. Igualmente, o viceversa, igualmente del aeropuerto de la Ciudad de México a la IFA, por el circuito exterior mexiquense, previos trabajos de conexión del aeropuerto con vialidades que conecten al circuito exterior mexiquense por la parte de atrás, por la autopista Peñón-Texcoco, se conectan con esta nueva vialidad. ¿Qué características tienen ambas vialidades? Son autopistas más de 4 carriles, sin semáforo y sin obstrucciones, para permitir que entre este aeropuerto y AIFA se conecten en 1 hora. De AIFA a Toluca a 1 hora. Y bueno, de Toluca a Ciudad de México, sí posiblemente sea un poco más, pero se están agilizando las vialidades al interior de la ciudad. Pero garantiza eso, y 3 aeropuertos garantizan que ya no haya retardos como en un solo aeropuerto, para que alguien planee mejor sus vuelos, llegue más a tiempo y tenga los tiempos de traslados para tomar sus conexiones. Muchas gracias. A la orden. A la orden. También para complementarlo, pero lo explicó muy bien en general. Nos reunimos cada mes la jefa de gobierno, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que nos han ayudado mucho las 2 autoridades, con los ingenieros militares, con la Secretaría de Comunicaciones, con la Secretaría de Desarrollo Urbano, porque se adquirieron, y quiero agradecer mucho a los habitantes de los municipios aledaños al aeropuerto, se adquirieron 1.400 hectáreas. Lo hicimos sin difundirlo mucho, porque si no, imagínense, nos iban a llover amparos de Claudia X González y de, ¿cómo se llama el abogado que estaba en la corte? José Ramón Cosío y todos los que no quieren que hagamos nada. Pero fíjense lo importantísimo que fue tener una reserva de 1.400 hectáreas. Entonces llegamos a acuerdos con los pueblos para desarrollo urbano, para vivienda, además con pagos justos, que eso también requirió de presupuesto para poder desarrollar toda el área del aeropuerto, porque es un programa integral. La Secretaría de la Defensa va a tener en custodia esa empresa que se habló, es de la Secretaría de la Defensa, porque si no los privatizadores van a querer entregar lo que es de la nación. ¿Cómo es que llamaban en la época de Salinas a privatizar? Tenían un eufemismo: desincorporar. Entonces no queremos que los desincorporadores se queden con lo que es de México, de todos los mexicanos. Entonces por eso la empresa va a depender, pero
aquí va a haber un complejo también, hay hoteles, y esa empresa es la que va a operar el Tren Maya. 1.500 kilómetros el Tren Maya, con todas las estaciones, también con zonas de reserva en los 5 estados del Tren Maya, pero también el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum, que eso va a ser algo también excepcional, porque ya se adquirieron, y le agradezco a los campesinos de Carrillo Puerto, porque está en Tulum el aeropuerto, pero en los límites entre el municipio de Tulum y Carrillo Puerto. Ya aceptaron vender 1.200 hectáreas para el nuevo aeropuerto, uno de los aeropuertos más bellos que van a salir los aviones al Caribe. Ahí. Bueno, ¿por qué hablo de un proyecto integral, turístico, cultural? Porque es Tren Maya, son los aeropuertos. Es que se va a poder estar aquí y van a poder estar en el museo del mismo aeropuerto, y van a poder ir a Teotihuacán, y van a poder venir al Zócalo, al Templo Mayor. Aquí nada más agrego, estos 13 kilómetros ya los estamos haciendo de tren a Buenavista. Se van a hacer 45 minutos. O sea, vamos a hacer cuando mucho 1 hora de aquí al aeropuerto. Entonces, ya sea que lleguen por Cancún turistas, que no vayan solo a la playa, al mar, sino que quieran mar, sol, pero también cultura, la grandeza de México, visitar todas las zonas arqueológicas de el mundo maya, y también la zona mexica. Este es un proyecto Olmeca, Maya, Mexica. Entonces, están aquí 2 días, y de este aeropuerto a Tulum o a Cancún, para en tren recorrer todo lo que es el mundo maya. O llegan por Cancún, por Tulum, están ahí y salen, están en el centro del país, van a Teotihuacán, vienen al Zócalo, al Templo Mayor, y de aquí salen. Es un proyecto integral y está interconectado, o sea, y se va a poder llegar. Todo esto a veces no lo informamos porque andan buscando nada más motivos para obstaculizarnos, pero hemos avanzado mucho. Yo me tengo que ir porque vamos a una gira. ¿Tenemos lista? ¿No hay? A ver, la compañera. Y también tú. Presidente, y ahí. Gracias, brevemente. Es que vamos a una gira, vamos a Sonora, vamos a Sinaloa, vamos a Nayarit.